was ¿Qué tal? Buenas noches, estamos a punto de entrar a la tercera frecuencia. La voz que escuchan y la que los saluda, la del Gambis, alias el Gabriel. Y como cada noche en un nuevo capítulo de esta nueva temporada, mi Oscar, claro, mi amigo Oscar El Greñas, que nos va a hablar de cómo nos está yendo y sobre todo que ya vamos llegando a, digamos, a nuestro primer escalón de todo este recorrido, mi Oscar, pero sobre todo del gran capítulo que hoy nos espera. Así es, Gabriel, una noche más, un podcast más aquí en Tercera Frecuencia. Y pues antes que nada agradecerle a todos nuestros suscriptores que van a YouTube, le dan a la campanita, comparten el video, que nos ven y nos escuchan también en todas las redes de audio, en todas las redes sociales como Tercera Frecuencia Podcast y en Spotify, como no, que también ya nos pueden dejar su comentario, nos pueden dar like para que el algoritmo nos siga recomendando. Y pues bueno, Gabriel, así es, ya estamos casi llegando al primer escalón, que son los 100,000. Muchísimas gracias a todos los que se dan el tiempo de estar viendo los videos cada semana y pues que ya se pueden chutar también ya 3 temporadas completitas, Gabriel. Sí, pero sobre todo que así como es de importante que se suscriban en todas nuestras redes, también que vayan y dejen su comentario ahí a la red social principal, que es aquí en YouTube. ¿Para qué? Pues para que el algoritmo nos siga recomendando y también que se chuten los capítulos. Muchas gracias a todas esas personas que siguen viendo o quemándose o haciendo este gran maratón ya de más de 100 episodios y que nos van recomendando temáticas nuevas, pero sin salirnos de esta parte paranormal. Así es, Gabriel, y pues bueno, fíjate que el programa de hoy va a estar muy interesante porque vamos a tocar algo que veníamos ya con otro capítulo, en donde el capítulo anterior hablábamos de aquellas llamadas aterradoras a la radio y estas llamadas que eran paranormales y que tenían cosas extrañas, pero que nos dejaban pensando y hasta cierto punto nos daba mucho terror escucharlas. Pero el día de hoy vamos a tener un contexto un poco diferente porque sí son llamadas, pero hechas por niños, son en su mayoría, y son situaciones que creo yo que cuando un infante tiene este acercamiento a estas operadoras que normalmente están ahí para ayudar a cualquier persona, creo que da un poco más de incomodidad escuchar la desesperación de un niño, pero sobre todo el trasfondo, ¿no?, de la llamada, Gabriel. Sobre todo también, Oscar, que están, digamos, ya educados para saber qué hacer en algún tipo de caso de emergencia, saber a dónde hablar y dónde marcar, porque yo pienso que también como niños, pues el miedo los invade y se te puede nublar, digamos, el juicio y todo para hacer algo. Y estos niños han sido valientes de alguna forma y pues han aguantado hasta el final. O sea, me gustaría, Oscar, que antes de comenzar, decirles a todos que pongan bastante atención en lo que van a ver en sus monitores. Y si no, pues a los que vamos a escuchar, vamos a dar un poco de contexto, porque si son llamadas que tal vez no tengan algún corte paranormal, pero sí son de bastante miedo, porque vivirlo en cárcel, si al escucharlas uno se estremece. Ahora imagínate estos niños que lo vivieron en carne propia, pues definitivamente pues es algo bastante triste y también te deja ese mal sabor de boca de que a cualquiera nos podría pasar. Sí, así es, Gabriel, y pues bueno, recordarles también a todos los que nos ven cada semana que este es un capítulo donde pues más que nada vamos a reaccionar a esas llamadas que están ahí registradas y que, como tú lo dices, el vivirlo en carne propia creo que debe de ser mucho más terrorífico que cualquier fantasma o cualquier entidad de alguna casa o algo que se pueda aparecer. Y pues fíjate que me gustaría arrancar esta noche con, no es una llamada como tal, pero sí es una psicofonía, es un audio, lo podemos decir así, que proviene de un personaje, de una persona que se llama Antonio Zamudio.
pues digamos que, ¿cómo decirlo? Este Investigador. hombre, este investigador de lo paranormal, tiene en su recorrido muchísimas cosas y muchísimo material en el cual ha demostrado que, pues ahora sí que toda la parte sin tener una razón científica está presente y que lo paranormal muchas veces supera hasta la ficción o la realidad. Pero en este caso es algo bien interesante porque este audio involucra a una niña que se llama Samantha, la cual la historia cuenta que ella veía o tenía un amigo imaginario, y este amigo imaginario parece que empezaba a hacer estragos con la niña, empezaba a cambiar su estado de ánimo, digamos, su conducta ante los padres, y estaban preocupados porque también esto afectaba el rendimiento escolar. Entonces, pues buscan sus papás como alternativa a Zamudio. Zamudio parece que hace una investigación bastante propia y va a la escuela de la niña y graba una conversación. Y justamente eso es a lo que vamos a reaccionar, Gabriel, a esta conversación que tuvo Antonio Zamudio con la niña Samantha. Invitarlos a todos también que nos dejen ahí su reacción, qué les parecieron, qué les parecen estos audios, y también ustedes escriban su conclusión. Tal vez tengamos opiniones diferentes, pero sobre todo que también escuchen estas situaciones pues bastante terroríficas, Oscar. Así es. Bueno, pues vamos escuchando el primer audio, que es de Antonio Zamudio y Samantha. Oye, nena, ¿cómo te llamas, nena? Samantha, Samantha, qué bonito nombre. ¿Y cuántos años tienes? 5. 5 añitos, qué bonito, bebé. Oye, ¿y tienes hermanitos? Sí. Y un amigo. Ah, un amiguito. Órale, ¿y viven aquí contigo? Sí. ¿También tu amiguito? Sí. Oye, ¿y cuántos años tiene tu amiguito? 5. Ah, tiene tu edad y juegas con él. Sí. Oye, ¿y cómo se llama? No quieres que te diga. ¿Y por qué no querrá que nos digas? ¿No quiere jugar? No. Ah. Oye, ¿y cada cuándo lo ves? Siempre. Ok, Gabriel. Pues la verdad es que es bien impresionante el escuchar a una niña decir esto, y de fondo, pues, no sé voz no sé si la escucharían. Yo espero que sí. Las personas que nos están viendo, no sé si lo escucharían, pero se escuchó bastante claro. Se escuchó bastante claro una persona que al momento que le dice Zamudio que cómo se llama, le dice, no le digas. Entonces claro. se escucha bastante tenebroso, y la niña responde diciendo, no quiere que te diga. Okay. Entonces, ¿tú qué pensarías, Gabriel? ¿Realmente esta niña está pasando por una situación en donde este amigo imaginario o lo que comenta que era su amiguito estaba generando problemas en ese entorno familiar? Fíjate, Oscar, que si no mal recuerdo, esta niña ellos vivían en una escuela. Sí. Ellos vivían en una escuela, ellos como que la cuidaban, y ella asistía a esa misma escuela que sus padres cuidaban, si no mal recuerdo. Entonces imagínate todas las energías, Oscar, que hay de los mismos niños que todos los días están ahí. Sabemos que los niños tienen bastante energía y entre ellos se invaden. Entonces yo no dudo ni tantito que esta entidad, al ver tanta energía pura y limpia, que es de lo que se alimentan, no se haya hecho pasar por uno de ellos para ir entrando en las mentes de los niños. Como en este caso Samantha, que ella, pues en este caso yo creo que es una niña bastante susceptible, que tal vez a lo mejor sus padres todavía en ese momento todavía no lo asimilaban, hasta que ella empieza a hablar mucho de este amiguito imaginario, que es donde piden ayuda a este investigador, Antonio Zamudio, para ver qué era lo que estaba pasando. Vamos a recordar que Antonio Zamudio también es psicólogo, entonces siempre él, de alguna forma, ve primero pues la parte científica, ¿no? Científica, psicológica, pero pues ¿qué más pruebas quieres
tener si ahí la misma voz. Creo que se manifiesta 2 veces. En una cuando le pregunta cuántos años tiene. Sí, la ¿no? edad. La primera es cuando le pregunta la edad y creo que le dice 100. Ey. Y después cuando le dice del nombre y le dice que no le diga. Ajá, sí, 2 veces. Entonces imagínate, Oscar, la angustia de la familia, sobre todo porque había habido en otras escuelas cercanas de por ahí. Había situaciones donde los niños querían brincar de las ventanas. Por eso no es raro ver en las escuelas que tienen bastante protecciones las ventanas de los niños que están en una segunda o una tercera planta, porque si mal no recuerdo, cuando yo iba a la escuela, que ya fue hace bastante tiempo, a la primaria no había, es más, no tenían ni vidrios. Entonces sí es bastante difícil esta situación, pero sobre todo que la gente nos diga qué fue lo que escucharon ellos, porque tal vez nosotros escuchamos. No, y de hecho, y aconsejarles que si pueden este episodio escucharlo con audífonos, estaría mucho mejor porque pueden escuchar mucho más nítidas las reacciones y sobre todo las llamadas. Pero sí, dense a la tarea de escuchar este capítulo con audífonos, en un lugar tranquilo, que no haya tanto ruido. De repente escuchamos nuestros podcasts o escuchamos los programas como que en el trabajo y todo esto, y puede ser que eso haga que no tengamos como esa misma percepción de lo que está sintiéndose en el momento, ¿no? Entonces, sí me gustaría recomendarles que hicieran la prueba escuchando este capítulo con audífonos. Digo, van a escuchar también al perro, pero igual puede ser que también las llamadas las escuchen mejor, ¿no? Sí, pero sobre todo que también nos ayuden a desmenuzar las llamadas que vamos a seguir escuchando y que pongan mucha atención. Sí. Nosotros en realidad no hemos escuchado ninguna. Estamos reaccionando en vivo, tal cual, por así decirlo. Tal cual, y por eso lo estamos invitando a que también, al igual que nosotros, pues nos ayuden. Sí, claro. Y entrando en contexto, vamos a empezar con esto que vimos de Zamudio, pues fue más como una psicofonía, fue más un audio grabado por como una entrevista que le hace a la niña, pero en realidad pues se cuela esta voz de este ente. Y lo que sigue, pues ahora sí son llamadas que digamos se hacen sobre todo en otros países más que aquí en México, y que van dirigidas a este número en particular que es de emergencias, que es del 911, pero la verdad es que son muy desgarradoras estas llamadas, y pues vamos empezando con otra que en este caso de estas llamadas, digo, todas tienen su situación un poquito turbia, escabrosa, ¿no? Turbia, por así decirlo, pero vamos a escuchar a este niño, ¿no? Este es un niño que llama al 911 para decir que no encuentra a sus papás, y pues por ahí se lleva una sorpresa. Vamos una mala sorpresa. Vamos a escuchar. Into our house last night, and I don't know who it was, but they killed everybody here except for my sister, my brother, and me. Okay, and what happened now? There was a guy with a pistol or some kind of gun, and he came in and shot my mother and my grandma. Those were the only ones here. And you're there now? And they also killed one of my grandma's dolls, so we still have 3 dolls left. Did you just now come home? No. Were you there last night? Yes, I was just afraid to call. Ok, Gabriel. Fíjate que aquí es como tú lo dices. Creo que a pesar de que no es algo paranormal y no es una situación aterradora, imagínate tú tener esa edad de aproximadamente 5 años, 4 o 5 años, o máximo yo creo que tenía 6, en donde este pequeño se le pues ve a toda su familia ya desvivida por un posible ladrón, y hasta uno de los perros de la abuela, güey. O sea, la neta sí se pasaron de lanza, y que no entiende y no acaba, yo creo que de comprender qué fue lo que sucedió, ¿no? Pero la valentía y sobre todo cómo
cómo se nota que los papás se educaron de tal manera que si había una emergencia, el niño tenía esa habilidad para explicar todo y estar en calma. Eso es lo que más me sorprende, que parece ser que está tranquilo. Yo creo que no terminaba de entender la situación sobre lo que sus ojos estaban viendo, que al final pues hasta él hace el conteo, ¿verdad? De que dice, fue a mi mamá, mi abuela, un perro de 3 que tenemos, o sea, de 3 perros que ellos tienen. Entonces, también si nos ponemos en un contexto pues mal, no sabemos en qué acabaría esa llamada. Si en realidad esa tranquilidad era por el impacto, güey, del niño, o tal vez ha habido niños que no se han portado muy bien, también ya lo hemos hablado, ¿verdad? Claro. Pero la verdad que no sé a cuántas personas les pasa igual, o también esa tranquilidad, o de decir, pues ya todo está perdido, ¿yo qué puedo hacer más que llamar a la policía? Es lo único que se le ocurre, porque igual si solamente vivía con mamá y abuela, entonces pues, ni cómo hablarle al papá o algo, ¿verdad? Porque por lógica yo pienso que eso es lo primero que haría uno a esa edad, ¿no? Buscar a tu papá o a alguien mayor, pero pues no. Sí, pero imagínate que tienen otra... lo ven, o sea, los busca y los ve tirados, los ve ya desvividos. Yo creo que el impacto que se lleva es demasiado fuerte, pero se ve muy sereno. O sea, eso es lo que me llama la atención, que el morrito se escucha como que entre que quiere llorar, pero como que la vocecita quebrada, pero como tú dices, puede ser el impacto, pero se nota que no pierde como no decirlo, la cordura, la calma. Se ve bastante, o sea, se escucha bastante sereno, y eso habla bien de cómo fue educado en esa situación. Pero valorando las cosas, pues imagínate, ¿no? Creo que sí impacta el saber que estos niños o que este niño, a pesar de la situación, pues no sabemos, como tú dices, qué pudo haber pasado con el desenlace de esta llamada. Sí, solamente hasta ahí se corta. Yo creo que sí ha de haber habido seguimiento, porque pues así lo hacen, pero en realidad pudo haber sido otra cosa, ¿no crees? Sí, la verdad es que sí. Y bueno, digo, dentro de las llamadas que se hacen, no solo de niños, pues hay muchas muy raras. Hay muchas que hablan acerca de hasta... pues pareciera como si estuvieran hablando de la gente sombra, pareciera como si estuvieran hablando de algún tipo de nahual o algún tipo de skinwalker, pues de allá en Estados Unidos. Pero hay llamadas también muy extrañas donde ven criaturas que están en su patio, o sea que es como que estoy viendo aquí algo muy grande, o a veces figuras humanoides muy en específico. Y pues también eso habla de que no solamente situaciones perturbadoras como las que estamos escuchando de los niños en general, sino también de estas cosas paranormales que pueden de repente poner en alerta a los policías, ¿no? ¿Recuerdas que ya lo habíamos, creo que platicado con el maestro Javier, esa historia de Tulpa, se puede decir así, de Slenderman? De Slenderman. De estas niñas, pues, que hacen sus atrocidades y dicen que le demostraron a la entidad, a Slenderman, pues que ellas lo obedecían y pues desviven creo que a sus padres, ¿no? Si no mal recuerdo. A una de sus amigas. A una de sus amigas, ¿verdad? Y en la confesión, pues ellas dicen eso. Entonces, a lo mejor a veces no es tanto llamadas, hay bastantes archivos, Oscar, donde a lo mejor, como lo dijimos en un principio, la realidad supera la ficción por mucho. Sí, de hecho, esas llamadas de repente incógnitas, como aquella de esa señora que llama igual al 911, pero porque llegó un tipo antes como haciéndole algunas preguntas, y como que ella se sacó de onda y de repente nada más se oyen gritos como si algo hubiera entrado y la hubiera atacado. O sea, está muy, muy, muy cañona ese tipo de llamadas. Hay una bien extraña, no sé si te la has topado, de un güey que va en la carretera y de repente marca el 911 porque su auto se detiene y dice que ve como a un lobo,
a un lobo Ujú. gigante, como una bestia que está ahí rondando justo donde está él y no se quiere bajar del automóvil. No sé si te ha tocado. No la he escuchado, pero sí hay bastantes relacionadas donde no sé si hagan, es que ya ves que ahorita hacen como ese contexto de que toman una que es real y digamos que empiezan a contar la misma historia, pero con otro final, en otro lugar, o sea, Ujú. como cuando decimos el chingue a su madre, el que no le han buen te da. Ajá. Pero sí he escuchado algo así parecido, pero esa en realidad la que tú dices no la he escuchado así. Que digo que la verdad es que te voy a ser Ujú. sincero, la historia que más me impactó fue la de aquí de México, fue de estos policías que llaman a la mano peluda y hablan acerca de sí. cómo se encuentran con un ritual Ujú. donde hay una mujer embarazada y da luz como a una criatura, Ajá. güey. Es así. Escalofrío. Esa sí me impactó en el sentido de todo lo que narra este policía. Y dices, güey, esas ondas, a pesar de que es una situación que tú puedes decir, esta es una mentira o se está diciendo puras tonterías o barbaridades, lo dice de una manera que te imaginas las cosas, güey, y está cabrón. Y aparte que con el antecedente de que su compañero de patrulla o ahora sí que su partner de trabajo Sufrió sufrió ujú. un problema y falleció. Y Entonces, eso está bien canijo, güey. ¿Con qué te puedes topar? Se escucha muy peliculesco la historia. La verdad es que sí está muy, muy padre. Y es de las pocas que yo he dicho, wow, todo lo que se encuentran en la carretera o lo que les pasó a estos policías, que normalmente es a veces al revés. Nosotros llamamos al 911 de emergencias para solicitar servicio de policía o de bomberos o de alguna institución, y de repente ahora en este caso son los mismos policías que llaman a la radio para contar estas anécdotas. Pero, ¿qué te parece si vamos con otra llamada, Oscar? Muy bien. Vamos con la siguiente llamada. Y fíjate que esta llamada es acerca de un niño que tú me venías diciendo, en donde parece ser que llama, pero deja el teléfono descolgado. La intención al parecer la intención de este niño es que las autoridades se den cuenta de lo que pasa en su casa, porque al final de cuentas él es la víctima y pues parece que su mamá también es cómplice de él, pues de la persona que digamos lo maltrata, que vendría siendo su padrastro. Pero también es bastante aterrador como a veces los niños, a veces los vemos callados, a veces los vemos ausentes, a veces les preguntamos qué tienen y ellos pues por vergüenza, por pena, Sí, claro. por sentirse amenazados de que alguien más sepa y que pues lo descubran y las consecuencias en su casa pues sean fatales, como en este caso, Oscar. Sí, trágicas. Pues se quedan totalmente callados y al final de cuentas pues lo silencian de la vida para siempre, Oscar. Sí, claro, y le dan de baja de una manera bastante cobarde para unos adultos en ese sentido. Y pues bueno, vamos escuchándola y vamos viendo qué es lo que pasa.
Pues, ¿cómo ves, Gabriel? Aquí, fíjate que hay algo bien importante que es el hecho de cómo alguien que no es, pues, su papá biológico, tiene mucho impacto en la llamada y cómo le habla a este pequeño, y que valientemente el pequeño llamó a las autoridades para que se dieran cuenta de cómo lo trataban, y que desafortunadamente eso hizo que lo dieran de baja, ¿no? De una manera muy cobarde, la verdad es que muy cobarde, hay que decirlo, una situación lamentable para dos adultos, porque pues creo que un niño, pues a final de cuentas nunca te va a ganar, ¿no? En una pelea. Entonces, creo que cobardemente hicieron algo muy detestable, pero pues bueno, es algo que ahí está registrado en las llamadas. Sí, al parecer, a mí con lo que leí y escuché la forma, pues todo estaba en mutuo acuerdo, lo quiero pensar así, con la mamá del niño, para que el padrastro pudiera hacer o tratarlo de esa forma. Yo digo que se frustran entre ellos porque sienten que les estorban o cosas así, y con ellos se desquitan, porque no se desquitan con alguien de su tamaño, como decimos aquí, pero bastante mal, Oscar, bastante... Sí, creo que triste tirano el asunto, pero fíjate que ahí es donde viene una pregunta. ¿Tú crees que esto sea por condiciones, como lo dice en la llamada, un odio o una situación de enojo a tal grado de quitar la vida? ¿O tú crees que haya influencias demoníacas ahí, influencias de algunos entes que hacen que estas personas salgan de sus cabales, que no vean, pues ahora sí que la inocencia de un niño, y que se pongan al tú por tú como si estuvieran peleando con alguien igual que ellos, güey? No, definitivamente yo, aparte de que no dudo que hayan estado o que siempre haya estado en algún estado etílico esta persona, o bajo la influencia de algún tipo de droga. De droga, si lo puedo decir así. Obviamente hemos visto casos, Oscar, no hace mucho, digo hace algunos años, no sé si recuerdas que salió el caso de una chica que dejó a su hija, güey, se fue de vacaciones una semana, y pues ya cuando la encontró, sí, ya estaba, y no estaba muy chiquita la niña, porque era una niña. Entonces, hay gente que definitivamente para dar la vida, pues, no sirve, aunque tenga el aparato reproductor pues de hecho, y todo, ¿verdad? De hecho, te puedo decir que es muy parecido al caso de esta chica que la dejaron morir en un sillón. Que se fue consumiendo en un sillón, y cuando pues la encontraron estaba como hasta ya adherida al sillón como tal. O sea, ese tipo de cosas que tú dices, no mames, o sea, qué cabeza, ¿no? Y es ahí donde la pregunta, vuelvo a hacer la pregunta. Sí. ¿Tú crees que haya una influencia? Tiene que haber, Oscar. Yo digo que tiene que haber, ¿sabes por qué? Pues simplemente el no tener, digamos, pues no esa lástima, sino la compasión. Tú, o sea, si nos vamos a un principio, digámoslo así, pues obviamente cuando esta persona conoce a esta chica, me imagino que la conoció con... Sí, claro, con los niños. Con el niño. Entonces él aceptó así, o la chica así lo aceptó, no sé. Pero aquí también es raro ver cómo se ciegan a no ver cómo está la situación, de cómo los están tratando. Y también yo por ahí puedo pensar que si ellos ambos andaban en malos pasos, pues obviamente lo voy a decir y se va a escuchar bastante mal, el niño pues estorbaba, ¿no? Otra, pudieron haberlo ido ofreciendo poco a poco hasta consumirlo. Sí, totalmente. Por algo que tal vez ni siquiera les llegó. Aunque no sabemos el desenlace de la llamada en su totalidad.
lo más seguro es que los capturaron Sí, sí, sí. y tal vez tuvieron... Y fíjate que Tal vez pagaron lo que debían. deben. Pero O lo fíjate que tocaste un tema o tocaste un punto muy importante que es el tal vez estaban haciendo algunas cosas en donde se ha sabido muchas veces que personas dan como sacrificio y dan como ofrenda a sus propios familiares, a sus propios hijos, y en muchas ocasiones pues lamentablemente no pasa nada. Entonces quedan como con ese rencor, quedan como con esa enojo de que tal vez no funcionó el ritual, tal vez no funcionó la manda, no funcionó este tipo de brujería, hechizo, lo que hayan hecho, este pacto para que se regresara algo, tal vez económico, tal vez poder, no sé, lo que sea. Pero bueno, yo sí creo que para que una persona esté completamente cegada ante una criatura tan inocente como lo que es un niño, pues yo creo que debe de haber una influencia demoníaca de por medio que pues no te permita ni siquiera tener esa capacidad de razón, ¿no? Te ciega completamente. Sí, y también tomando en cuenta como esta situación, porque esta tal vez no... Sí es un caso bastante, una llamada bastante aterradora, Oscar, pero también, no sé si recuerdan hace poco, capturaron una pareja en Cancún, creo, pero ya eran unas personas mayores que habían cometido un delito hace aproximadamente, no sé si unos 20, 24 años, si mal no recuerdo. Estas dos personas hacen las mismas acciones que se presentaron ahorita en la llamada, maltrato y todo, y de Guadalajara a Aguascalientes llevan pues lo que vendría siendo pues el cadáver de un niño de 4 años y lo echan en un contenedor. Toma. Hasta hicieron algún programa de ya sabes, de las series estas mexicanas, hicieron un capítulo buscando a las personas. Y todos dirán, ¿cómo las encontraron? Pues en una pelea entre una de las hijas de esta señora que era la mamá que es la mamá de este niño, del fallecido, le confiesa que hizo eso. Y ella los denuncia y es así como reabren el caso y los encierran a los dos. No, man. Ok. Entonces, ¿qué te puedo decir de esto? Al final vas a pagar lo que hagas de una o de otra forma, a veces no de la misma. Como todos piensan que el karma. Ya no lo platicaba la productora de Relatos Cósmicos Mutantes, que a veces cuando alguien te hace algo a ti, tú no cobras ese karma que te hicieron, otra persona lo cobra por ti. Claro. Ya lo recordamos, y en este caso, en una pelea, pues al final de cuentas, la hija denuncia a su propia mamá por la tiranía que hicieron ella y lo que vendría siendo tal vez su padrastro del niño, que creo que sí era el padrastro del niño. Sí. Pues los denuncia y después de 20 tantos años, pues se hizo justicia, Oscar. No manches, pero imagínate. Pues, o sea, después de tantísimo tiempo, pero bueno, son de los pocos finales felices, ¿no? Que puede haber. Pero pues bueno, vamos a pasar a la siguiente, Gabriel. Vamos a escuchar la siguiente llamada. Y que hay un trasfondo también bastante oscurillo. Vamos a escuchándola y ahorita reaccionamos. Va. ¿Cómo ves, Gabriel? Una mala escena para una corta edad. Imagínate, si uno digamos de mayor. A veces no, pues no nos damos cuenta de lo que estamos viendo o
o lo que estamos escuchando cuando nos dicen algo impactante. A mí ya me ha tocado, antes de entrar bien en contexto, a mí ya me ha tocado que me avisan del fallecimiento de personas cercanas. Y yo soy el que tengo que ser el mensajero. En un tiempo... Dar el mensaje. Me decían, no, pues ir al mensajero de la muerte, porque diario me decían a mí para... Por ejemplo, en este caso, a veces en algunas ocasiones para decirle a mi mamá, imagínate tenerle que decir a mi mamá que una persona que ella quiere, que ella ama, que es de su sangre y todo, pues acaba de perder la vida, digamos, en ese aspecto. O sea, te duele a ti por ver a tu mamá o por saber cómo va a reaccionar, pero imagínate... Aquí esta niña tal vez era la mayorcita junto con su hermana, porque ella dice que está con su hermana. Y tal vez, no sé si escuchó la detonación, porque dice que lo hace con un arma y cuando va a ver, pues ve que su hermano pues está tendido en el piso. Y le reclama que por qué lo hizo. Sí. Eso es lo más duro de la llamada. El hecho de que le reclame y que le grite del por qué lo hizo. Porque se nota cómo hay dolor en esa llamada, angustia, desesperación y un poco de frustración, ¿no? Porque creo que la pequeña al momento de que le reclama a su hermano, porque está viendo el cuerpo de su hermano, ya ni siquiera es su hermano, ahora sí que dejó ya este mundo, y aún así le reclama y le dice que por qué lo hizo. O sea, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la situación que lo orilló? Esa es la pregunta que se le va a quedar en su cabeza toda la vida, güey, porque nunca va a saber por qué hubo este tipo de acción de él hacia su propia vida. Ahora, no sabemos el contexto, no sabemos cómo eran los padres, no sabemos cómo era la familia, no sabemos si había por ahí también violencia, no sabemos si había otro tipo de factores que involucran por lo regular este tipo de acciones. Pero, pues bueno, bastante dura la llamada. Y fíjate que hemos estado planteando, digamos, platicando, contando las situaciones de alguna forma, pero también del lado del operador. Sí. Imagínate tenerlo en voz viva, lo puedo decir así. La situación de la otra persona que está al otro lado de la línea diciéndote lo que está pasando. Sí. Si a veces, si ahorita que lo estamos escuchando. Y viendo el contexto de lo que pasó, te imaginas tantas cosas que tal vez tú no podrías manejar en ese momento, y ni yo tampoco no siento que no me sentiría capaz, o tal vez sí estamos capacitados, pero pues nos da ese dolor ajeno, Oscar. Sí, se siente. A pesar de que tal vez, no sé, esta niña ya tenga una edad más, digamos, más adulta y todo, el simplemente de escuchar la desesperación que tiene y leer todo lo que le está diciendo a la operadora, sí me causa conflicto. O sea, sí, no, claro. Y debe de haber una preparación muy buena. No tanto porque sea ella. Van a decir, aquí en México pasan bastantes cosas. No, claro que tenemos dolor ajeno y todo, pero por eso también tratamos de todos los días, Oscar, ser mejores con las personas, para que si esas personas que van caminando y nos encontramos siempre o eventualmente, o que no conozcamos, brindarles un saludo, porque tal vez otras personas no se los brindas y puede ir de mal humor, ¿no? Sí. Pueden ir de mal humor y a lo mejor ya de ahí empieza su día mal. Entonces hay que tratar, o sea, a lo mejor no podemos ayudar de otra forma, pues aunque sea de eso, para que la gente se sienta bien. Y por eso hacemos este tipo de contenido también, pues, y agradecerles a todas las personas que están hasta este momento, Oscar, viendo el capítulo, que ya dejaron su comentario, su opinión, que dejen su like de lo que han escuchado, y que nos compartan y que nos digan si quieren la tercera parte. Sí, así es, Gabriel. Y fíjate que esto me remonta también a una llamada de un pues digamos que es un hombre que habla diciendo que su esposa desvivió y dio de baja a sus hijos porque escuchaba las voces que le decían que lo hiciera. Entonces, esa parte también está es muy interesante, porque te das cuenta que
no puedes decir que es algo paranormal porque lamentablemente está muy rayado hacia lo psicológico y que esta persona pudiera haber tenido algún tipo de problema psiquiátrico, esta mujer, pero ella decía, güey, en la llamada ella dice que le dijeron que lo hiciera y que las voces y que veía personas que estaban ahí que la inducían pues a hacer esto. Claro. Entonces sí creo yo que, repito, y es muy entrar a lo mejor en una camisa de 11 varas como decimos, pero es determinar si esto realmente puede ser una cuestión psicológica o si también hay una pequeña posibilidad de que lo que dice y lo que ve pues a lo mejor también tenga que ver de otro lado, ¿no? De otro tipo de manifestación, no psiquiátricas, no de su cerebro, pero sí de alguna entidad que pudiera estar ahí manejando los hilos desde la oscuridad. Sí, digo, son cosas que digamos, así como aquí decimos, por un pelito se pueden determinar de otra forma, pero tal vez esas entidades, esas voces en tu cabeza, esas voces que escuchas que te hablan y volteas y te empiezan a causar. Recuerda que tu mente es bastante poderosa y Sí, puede claro. crear bastantes cosas. Sí. Cosas que escuches. Tus miedos son el artefacto número 1 de tu mente para crear las cosas que más te dan miedo. Sí. Digo, ahí es como un engaño, ¿no? Es como un sabotaje. Tu cerebro de repente te puede sabotear y el hecho de que te sabotees hasta el punto de que puedes ver manifestaciones y puedes sentir y puedes observar cosas que no están en este plano. Y es muy, muy extraño porque no hay una lógica, no hay algo que te diga, quiere decir que puede ser esto. A veces no la hay. Y en estos casos donde, por ejemplo, esta persona que desvive a sus hijas y que dice que escuchaba voces y que veía cosas, en este caso de esta llamada que acabamos de escuchar, de esta pequeña que le reclama al cuerpo de su hermano tendido en el suelo y que se queda con la pregunta del por qué, y que sabemos el nombre del hermano y que sabemos que Nick pues no le va a responder, güey, y va a quedar con esa incógnita en su cabeza de por vida. Es muy frustrante, es muy difícil. ¿Qué va a pasar con esa chica? Y es que son muchas variantes, Oscar, porque tal vez esta niña se pregunte el por qué. Si ella, digamos, recapitulando, tal vez tienen una buena vida, tienen todo lo que necesitan. Puede ser. O tal vez no. Ajá. Y tal vez su hermano era su gran apoyo su apoyo de ella por ser menor que él de alguna forma. Pues él era su apoyo, la trataba bastante bien y todo. Entonces, ese por qué, pues abre muchas preguntas también. No solamente por qué terminó con su vida, sino porque lo hizo así. Tenías todo, ¿no? De alguna forma puede ser eso también. Sí, o sea, a veces también nos vamos mucho en lo malo, pero solamente la cabeza de cada quien sabe, ¿no? Su mente. Solamente, como dicen, sus demonios son de cada quien. Pero bueno, Gabriel, pues vamos a pasar a la siguiente llamada y vamos reaccionando a ello, ¿va? Hello. Is everything okay? My mommy and daddy. I think there's a bullet on the floor. There's a what? And there's blood coming out of my dad's mouth, and he fell off the bed. He did. Where's Mommy at? I don't know. I think they're dead. What do you mean, sweetheart? I don't know. Okay, your daddy's on the floor. How old are you? I'm 5 years old, and I have a dog in the house. Okay. Pues bueno, Gabriel, en esta ocasión nuevamente un pequeño que se despierta y pues se topa con una escena bastante difícil de comprender por la edad que tiene, que aquí sí sabemos que tiene 5 años. Y pues como lo dice, ¿no? O sea, sus papás están tirados en el piso y en la cama con sangre en la boca. Aquí, algo que me sorprendió
escuchar y leer fue que dijo que había una bala en el piso. Un niño de 5 años Ujú. conoce qué es una bala, güey. Sí. Pero yo digo que tiene que ver con la cultura, ¿no? Porque en Estados Unidos es muy dado que las familias tengan armas. ¿no? Pero estás hablando de un niño de 5 años Sí, que ya, claro. o sea, que ya conocerá la manipulación o tal vez, no sé, su papá le enseñaba las armas y le decía, esta es una bala. O sea, ya desde ahí te enseñan a que no es peligroso. No lo voy a decir malo. O tal vez sea malo, pero yo lo voy a decir peligroso. Sí. ¿Cuántos, antes de meternos de lleno, no solo aquí en México, pero allá en Estados Unidos es donde se han dado los casos más terribles Ujú. en escuelas Ujú. de niños que ya llevan o portan un arma y la utilizan? Sí. Y han hecho cosas desastrosas donde sí han perdido la vida bastantes Pues, jóvenes, digamos inocentes, así. Ujú. claro. Pero fíjate que también hubo una, ahorita hablando de eso, hubo una en Monterrey, ¿no? Aquí, hace unos años, Ujú. en una escuela también un chico que entra y hace lo mismo en un salón de clases y luego él intenta quitarse la vida ya cuando se ve acorralado, pero se encasquilla el arma y no puede hacerlo y corre. Pero te das cuenta de que es un patrón, digamos, primero ocurre en el país vecino y Sí. después viene para acá una misma acción de la misma forma. Ujú. Y ya ves que también se habla bastante de esta influencia de estos juegos Ujú. nuevos, no tan nuevos que hay. Ujú. Había uno que era como el San Andrés o no sé qué. Ah, bueno, Grand Theft Auto, el San Andrés. Esas Ujú. cosas, pues. Pero tú dime. Pues es que yo digo que tiene que ver un todo y obviamente pues son... No le vamos a echar la No le vamos a echar la culpa a nadie, pues, pero, Claro. pero nomás para agarrar un poquito más de contexto de esta situación de, pues, te despiertas en la mañana, ves Sí. una bala y empiezas a describir lo que ves con tu inocencia y sabes que es malo y llamas. Volvemos otra vez a lo mismo. Número de emergencia. Aquí yo creo que los niños les saben más al WhatsApp que... Totalmente. Sí, digo, no tenemos tampoco el contexto del año en el que Ujú. sucedió, pero pues era un niño de 5 años. A lo mejor su capacidad de decir, bueno, ¿a quién le hablo? Pues Ujú. es saber que es el teléfono de Yo creo- emergencias. y es parte de la educación de alguna forma, ¿no? De ahí. Sí, de allá es muy dado que los pequeños desde muy chiquitos saben que tienen que marcar a ese número cuando hay algún tipo de emergencia. Aquí también la capacidad del operador para poder sacarle información a un Ujú. niño, para poder El modo como tomar de y la preguntar para que forma. le siga Claro. contestando, ¿no? No, y que no sienta miedo, que sienta Ajá. que está con alguien y que no cuelgue o que se sienta seguro. Porque ese es el problema. El problema es cuando no sabemos llevar las cosas a que la persona que está hablando se sienta tranquilo, se sienta seguro y se sienta confiado en el que ya estás atendiendo lo que su necesidad. Como muchas otras llamadas donde pues, los operadores también pues no valen ni 3 pinches pepinos, güey. Ujú. Y ahí es donde dices, no mames, o sea, terrible el caso que fue aquí en Guadalajara, güey. El caso más sonado de aquí de Guadalajara, de este chico que llama porque su mamá está sufriendo un sí. infarto. Está sufriendo Ah, un ¿sí era aquí- infarto. aquí? Sí, era aquí en Oh. Guadalajara. Y esta operadora inútilmente Ujú. empieza a sentirse agredida. Y esto lo vamos a decir así, se siente agredida por el que está hablando, por en este caso este chico, y pues no quiere hacer el llamado, güey, no quiere atender la emergencia. Ella dice que ya desde hace mucho ya mandó a la ambulancia ya, y eso no era cierto, güey. Ni siquiera había mandado nada, pero entró en una situación lamentable que es el hecho de ponerte al tú por tú con una persona que en ese momento está desesperado, y güey. necesita ayuda. O sea, claro está, creo que le está diciendo que su mamá está sufriendo como... Con un infarto. Le empieza a platicar más o menos y le empieza a pedir algunos requisitos que... Sí, unas ondas medias extrañas y imagínate. es como que, pero
hay que entender dos cosas. La postura del operador es, la No, persona mano. que te va a hablar está desesperada, te puede gritar, te puede decir muchas cosas por la desesperación y tú debes de tener esa capacidad de calmar a esa persona para que te pueda dar la información, pero que al mismo tiempo sepa que ya la estás atendiendo y no ponerte al tú por tú, güey, porque ese fue el problema. Entonces, para cuando esta mujer ya como que llega a un punto donde ya se monta en su macho y dice, no, yo no les voy a dar nada y que no sé qué, y mientras me ofendan no va a pasar. Obviamente todo se sale de control y la mamá pues fallece, ¿no? Entonces es terrible también a veces como los operadores no tienen esa capacidad de empatía, pero sobre todo de manejo de estas situaciones. Ahora imagínate con un niño. Si esto pasa con un adulto, güey, ahora imagínate con un niño, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que un niño te dé una información tan necesaria como para que puedas mandar a alguien a su casa y que al mismo tiempo sepa que no está solo, pues que le estás ayudando? Bueno, es que también, como decimos, ¿verdad? No todos, México Mágico también se dedica a hacer, pues, bastantes bromitas. Bromitas, pero, pues, en este caso no sonaba como una broma. No, ¿Verdad que no? no, O sea, en no, este no. caso no son... Porque creo que también ahí sacaron un tema de... alguna chica que también era operadora. Decía que a veces le llamaban y que un menor le estaba diciendo que su hermana estaba abusando de él. Ujú. Y no sé como que en qué quedó así en contexto, pero al final le dice, es una broma, pero era un niño pequeño. Ujú. Entonces hay veces como que te metes en el papel para tratar de ayudar, pero al final te salen con algunas cosas, ¿verdad? Sí, claro. Otras personas hacen que las personas que vienen de atrás, que necesitan ayuda en ese momento, tengan menos credibilidad cada vez. Claro. Sí. Entonces, en este caso, con este chico, no sé, digamos, con este niño, no sé hasta qué punto llega la llamada, porque solamente es ese fragmento. No sabemos el desenlace, pero yo creo que pues es algo muy triste, pues. Sí, digo, Aquí, por la edad del pequeño y todo lo que pasa, ¿no? y a lo mejor se sentía confiado el niño de alguna forma porque tenía su perro, ahí lo dijo. Sí. Como Ya. que se O sea, sentía seguro. Y aún tengo perro. Ujú. O sea, qué chido, ¿no? Que Sí, también los sí. perritos, a lo mejor el perrito y él ya sentía que pues Sí, ya que había algo pasado estaba eso pasado. y pues no Y lo se alejó. acompañó. Sí, no se alejó de él y estuvo con él. Sí, no, también yo creo que por eso se reconfortó. Pues yo creo que eran que se Bueno, entendieron en sí. ese momento, pero sí, bastante fuerte esa llamada también. Y pues bueno, Gabriel, vamos a pasar a la siguiente. Vamos escuchándolo y vamos a tocar esta llamada es un poquito fuerte. Igual yo los invito y les vuelvo a decir, pónganse audífonos. Es muy importante que sientan la llamada, que no lo hagan a lo mejor en un contexto con mucho ruido, porque de repente pues no, como que no le agarras el rollo. Y esta es una de las llamadas, pues la verdad es que muy fuertes, pero vamos a escucharla. Aló, bueno. Venga, por favor, a mi casa. Aló. Aló. Venga a mi casa, por favor. ¿De qué número estás hablando? ¿Ah? ¿De qué número estás hablando? De celular. Dame el número, pues. 70, Ajá, 30, ajá. 70. ¿Qué te pasa? Es que un hombre está peleando con mi mami. ¿Y dónde vives? ¿No hay nadie ahí adulto que te pueda atender? Dame la No. dirección, dame la dirección. ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? Aquí por Tiza. ¿Por dónde? Aquí casi por por la escuelita de Altavista. ¡No! Espérese, hijo. ¿Aló? 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 ¡Déjala, por favor! ¿Aló? Ay, Dios. ¿Aló? ¡Ay,
¿Dónde está? Puta, güey. Horrible, terrible, terrible. Es una de las llamadas que yo en lo particular no, ya la había escuchado, pero son de las llamadas que no te gusta o no te gustaría volver a escuchar nunca. Y le voy a decir que hija de perra, porque colgó, güey. Cortó la llamada la operadora, güey. Mientras la niña seguía gritando y hablando, y no tuvo la capacidad de calmar a la pequeña para que le diera la tal información. vez de seguir allí en la bocina. Entonces, muy, muy, muy fuerte, Gabriel. ¿Qué puedes pensar al respecto? También aquí hay que tomar en cuenta que la niña no tenía la misma... Fíjate cómo son, en este caso, dos países completamente diferentes, ¿no? Hemos visto hasta ahorita 2 llamadas de niños de menores de 6 años que han hablado al 911 en Estados Unidos, y la capacidad de comunicarse y de de ellos mismos, de comunicarse con los operadores y de dar santo y seña, de dar las indicaciones que le está pidiendo el operador a una niña que no tiene ese control emocional por lo que está viendo en ese momento, pero al mismo tiempo que no tienen esa cultura, ¿sabes? No tenemos esa educación de decirle a nuestros hijos a dónde tienen que llamar y cómo tienen que reaccionar. Se nota bastante ese cambio de país, ¿no? A fin de cuentas trató de dar los datos precisos hasta cierto punto, modo, pero claro. no dejaba de ver, yo creo que Claro, la escena de lo que estaba pasando, no sé si a 1 metro de ella, no sé si a 2 metros o desde afuera o escondida en un rincón. Se habla de que hasta la misma operadora lo dice, están golpeando a un niño. Y luego al final creo que se oye que hay otros niños ahí. Hay otros niños ahí y empiezan a posiblemente decir, pues, sus hermanitos. No, sus primos o algo, porque si a tía la mataron. Entonces, o sea, cuando dicen eso, escucho como más, no sé si decirlo más tranquilo o perdónenme y todo, pero la niña que está hablando, obviamente, pues es su mamá la que están agrediendo, pero hay más ahí y yo creo que corrieron a ayudar, pero fue cuando este desgraciado, pues, también arremete contra ellos. Pues es muy probable y lamentable, volvemos a lo mismo, lamentable la situación de cómo las personas, cómo perdemos esa parte de humanidad que nos lleva pues a tener un poquito de empatía con otras personas. Y hasta ahorita, hasta esta llamada, volverá, ¿qué es lo que los lleva a tener tanto odio, Gabriel? ¿Qué es lo que los lleva a tener tanta rabia contra una mujer, contra un niño? Y sobre todo volver a lo mismo, que es una llamada aterradora. Es una llamada que no, ya las psicofonías se quedan cortas. Porque puedes oír un nombre y dices, ay, me habló un fantasma, pero aquí estás viviendo una situación totalmente material. Algo que estás viendo, algo que puedes palpar, algo que puedes sentir sin siquiera tocarlo, Oscar. Y también se me hace, pues, feo, güey, culero, así lo voy a decir, de que siempre enfrente de los niños, o sea, no solamente le causan daño a la persona, sino que también a los niños el trauma de ver lo que está pasando. Entonces, no es como, digamos, como en los casos pasados, donde se encuentran ya con la escena y no cuando la escena está empezando. Exacto, es otra de las cosas diferentes, que estos niños de Estados Unidos ya había ocurrido el suceso y con ella, ¿no? Con ella estaba ocurriendo el suceso. Lo estaba describiendo de alguna forma.
Sí. De alguna forma lo estás escribiendo, por eso te digo, imagínate mientras tu mente quiere Reaccionar reaccionar güey, de alguna a manera. responder de alguna manera de las preguntas que le estaba diciendo. También veía cómo esta persona atacaba a su mamá. Ahora, yo me pregunto algo. Creo que no se supone que cuando llamas al 911 tienen registrado tu teléfono. Eso sí no lo sé. Bueno, digo, no Ajá. sé si llamó al 911 ahí la Ajá. pequeña, pero Pero pensando que está hablando a un servicio de urgencias, de Ujú. emergencias o de policía, se supone que registran la llamada. Ujú. Entonces, el hecho de que que le haya pedido el dónde? teléfono, se me hace una estupidez, güey. Y eso quita tiempo porque la niña no puede ni reaccionar, güey. Entonces, sí es muy, muy difícil. Es una llamada muy triste, la verdad. A mí me impacta cada vez que la escucho. Y no por eso, sino sobre todo por lo que sucede, que igual es complicado, pero creo que la empatía y el ser humano, lamentablemente, ya a veces ya no tiene ni sentimientos hacia las demás personas. No, pues como se dice, si ya no tenemos temor de Dios de alguna forma, ¿no? Ujú. Depende de lo que predique cada quien, pero definitivamente, pues estos actos son, a fin de cuentas, un daño en este caso, para estos niños que les Claro. tocó vivir momentos, unos que no se pueden explicar y otros bastante explícitos, ¿no crees? Sí, no, y bien complicados por todo lo que conlleva. No solo un acto de tiranía y de cobardía por parte de estas personas que hacen esto, sino por todo lo que conlleva, que como lo decimos, a veces son hechos reales, son sucesos de la vida cotidiana, Y güey. se oye mal decir cotidiano porque Pero todos los días pasan cosas, algo. o sea. Entonces eso es peor que el hecho de meterte a una casa embrujada y ver si alguien te jala las patas en la noche, güey, ¿no? Entonces, ténganle más miedo a los vivos. La verdad es que siempre va a ser más complicado entender una mente humana que a lo mejor un comportamiento fantasmal. Pero pues bueno, Gabriel, la verdad es que estuvo bastante fuerte, estuvo pesado. Me duele la cesera. Sí, psicológicamente está pesado porque son niños, porque son infantes y porque de alguna u otra manera pues duele en el alma y obviamente a mí me pega nos vemos que somos culerones. No, digo, en lo personal a mí me pega mucho y sobre todo por mi hija que le mando un saludo. Claro. A Michelle, que la amo con todo mi amor y con todo mi corazón. Y que pues el escuchar a estos niños y que yo tengo una niña, pues obviamente me llega, ¿no? No, claro. Entonces, pero bueno, pues bueno, Gabriel, la verdad es que las llamadas estuvieron pesaditas, pero buen capítulo. Sí, yo no voy a echar mentiras, pero sí me sentí tristón. Sí, fue porque, como... Ay, güey, o sea... Un bajoneado. Como ya le iba a dar un chingadazo a la bocina. Al Joel, que se estaba durmiendo. No, pero sí fueron casos tristes. Muy tristes, sí. De impotencia también. Así es, Gabriel. Y pues, ¿qué te parece si dices algunos saluditos por ahí que nos estuvieron mandando antes de pasar a la recomendación de la noche? A Gildardo Hernández 3767. Saludo, mi compa. Jorge Olvera. Saludos. Antonio Ornelas, saludos. A Super Carnitas, el Javis, Javier Ramos, saludos, carnalito, hermano. Katia Villaseñor, saludos, Katia. Espero que a todos los que estoy nombrando, espero que compartan el contenido y todo, Uh-huh. A Félix Martínez. El mejor amigo de Joel, ¿no? Joel, también saludos al Joel. Aquí anda el Joel, ¿sabe? Sí, y no. Faltó el Tarzán. Eric de Mexican Tarzán. Y mi compa, perdóname, mi compa, me mandas un audio si lo dije mal. Es un buen seguidor de Tercera Frecuencia, como todos los que ven este capítulo, Oscar. No dejen de mandarnos sus comentarios en todas nuestras redes sociales. Acuérdense, en Spotify ya nos pueden dejar ahí su comentario. Si tienen alguna historia
con evidencia, sería fantástico, Oscar. Vamos a Una recopilación. hacer una estaría muy recopilación. buena. Ayúdenos, para ahora que en junio ya vamos a andar cumpliendo 2 años de este proyecto, Oscar. Sí, la verdad es que ya vamos para 2 años. Y sí, como lo dices tú, no hay mejor manera de decirlo. Si hay una historia con una evidencia, que nos la puedan mandar, ya sea un video, una foto o lo que sea que respalde lo que están ahí platicando, estaría muy interesante hacer una recopilación y ponerlo ahí para que vean que también existen evidencias y no solamente son las historias. ¿Y a dónde lo pueden mandar, Oscar? Pues lo pueden mandar a mihistoria3fp@gmail.com. Ok, y recordarles que Tercera Frecuencia pronto estará de manteles largo. Si queremos que todos ustedes nos sigan apoyando, porque ya mero andamos pegándole a los 100,000. Sigan compartiendo, pero sobre todo de compartir, inviten a la gente a que vaya a ver el maratón. Ya más de 100 capítulos. Recomiéndennos y que nos dejen muchos comentarios si les gusta, no les gusta, qué es lo que quieren ver, para seguir creando contenido para todos ustedes. Así es, Gabriel. Y pues bueno, vamos a pasar a la recomendación de la noche. ¿Y cuál es la recomendación de la noche, mi Oscar? Así es, Gabriel, y fíjate que hoy les voy a recomendar una serie de Netflix, la cual se estuvo hablando mucho porque es una serie muy buena. Son pocos capítulos, así que sí se las pueden chutar rápido. Se llama Adolescencia y habla sobre un chico que está involucrado en un asesinato. Entonces, véanla, es reciente, yo creo que ya muchos la vieron, pero chútensela a los que no. Esta es recomendada 100%, Gabriel. Sí, nomás, Oscar, ojalá y que toda la gente vaya a verla y sobre todo, como digo, sigan ahí poniendo sus comentarios, denle su like, platiquen, ahí conversen entre ustedes qué les pareció el capítulo. Tal vez alguien tenga una percepción diferente a lo que escuchó, que nosotros y tal vez de esta comunidad, de esta familia de Tercera Frecuencia que va creciendo poco a poco. Quiero mandar otros saludos que se me habían pasado porque si no los digo, hijo, sí, reventadón me de van hocico. a dar un reventadón de hocico, pero me faltó Azul. Saludos, Azul, muchas gracias por comentar y participar. Y Jimena Rosa también, un fuerte abrazo y espero que compartan el contenido para que mucha gente conozca lo que hacemos. Así es, Gabriel, y pues bueno, agradecerle también a la producción, agradecerle al buen Pac-Man, al buen Pinque, al Joel, que hoy sí se portó bien. Ya se andaba durmiendo el vato, pero sí, aguantó, vara. Pero la verdad es que... Ya le íbamos a dar el knockout del Canelo, mijo. Aliviánese. Agradecerte a ti también por este capítulo, Gabriel. Y pues, si no hay nada más que decir, como les digo cada noche, todas estas historias pueden ser mentira o tal vez no. Tercera Frecuencia.